Tema de hoy, propagación, segunda parte de propagación. En la primera parte empezamos a hablar sobre los elementos que intervienen en los fenómenos de propagación, ¿no? Es más de un fenómeno. Vimos, por ejemplo, la atmósfera y en especial repasamos dos capas que tienen intervención, la troposfera y la ionosfera, que es la capa que más interviene en los fenómenos de propagación. Y pasamos también el Sol y la actuación que tiene el Sol en los fenómenos de propagación, en especial las manchas solares y algún otro tipo de radiación que tiene que ver con la ionización de las capas altas. Y al paso ahí hablamos sobre la magnetósfera, sobre todo para tenerlo claro que ese fenómeno existe, pero a nivel de lo que nosotros estamos viendo acá en el curso inicial no vamos a hablar muchas cosas más. ¿Hay alguna pregunta? Lo vimos así, que tiene que ver con la magnetósfera, pero no en categoría inicial. Bueno, entendido eso, vamos entonces ahora a ingresar, sí, ya en lo que es la propagación, los fenómenos de propagación. Bueno, vamos a empezar por la ionosfera y sus capas. Ustedes recuerden que son capas o regiones. Hay gente que le prefiere llamar regiones para evitar de llamar todo capa, porque si no es una capa dentro de una capa. Buenas Por eso noches. que es mejor llamar regiones en alguna parte. Bueno, la ionósfera. Buenas noches. La ionósfera y sus capas o regiones. Consiste de 4 grandes áreas de ionización, que sabemos que una es la capa D, que va en esta altitud, de las más bajas de todas, la capa E, que va en esta, entre 90 y 120 kilómetros, y 2 regiones que también en determinado momento puede pasar a ser una sola región, que es la capa F1 y la F2. Es decir, en realidad es una subdivisión de una gran capa, que es la capa F. Bueno, que se encuentran entre 200 a 240 kilómetros, esa altitud sube durante la radiación de la etapa estival, y de 240 a 290 en verano la capa F2 va de 390 a 420 kilómetros. Es mucha altitud, ¿no? Recuerden que estas capas se ubican en realidad en tres capas de la atmósfera, pero nosotros ahora ya vamos a olvidarnos de hecho y vamos a quedarnos con la idea de la ionosfera exclusivamente. Bueno, la densidad de ionización es mayor cuanto más alta es la capa, producto justamente de la gran radiación que se obtiene y por lo tanto la energía que absorben los gases allí en esas capas, se produce naturalmente mayor densidad a medida que elevamos la altitud. Bueno, en el pasado se teorizó sobre otras dos capas, otras regiones ionosféricas, la C y la G, y hoy es un concepto que no tiene ningún asidero y ha sido desechado. Eso fue en los años 60, con algún tipo de comportamiento que después se observó que tenían que ver más que nada con las tres capas existentes. Por eso que en algunas van a encontrar la capa G sobre todo, pero eso no existe. Bueno, acá tenemos el gráfico del comportamiento nocturno y diurno de la atmósfera, donde durante el día se encuentran claramente tres capas bien diferenciadas, y durante la noche encontramos en general una sola capa que consiste en la unificación de las dos capas superiores, F1 y F2, ya que la capa D, la primera desaparece, y después la capa E también le sigue desapareciendo. ¿Por qué es ese fenómeno? Y por efecto de la radiación. Porque durante noche estas capas dejan, es decir, la ionosfera deja de recibir radiación, y entonces las capas menos, acordate que estas capas son las más ionizadas, ¿no? Las capas menos ionizadas pierden la capacidad de seguir siendo ionizadas y por eso desaparecen. Quedan solamente los vestigios que durante el día la capa D recibió es decir, quedó ionizada por vestigios que son importantes, pero me refiero que quedan estas dos capas unificadas en una, ya que fueron las que recibieron mayor radiación y por lo tanto las que han tenido la mayor cantidad de ionización. Por supuesto que la ionización durante la noche de la capa F2
solidificada, al ser unificada, es mucho inferior que la F2 y F1 durante el día. Bueno, acá tenemos el mismo comportamiento, ¿no? Explicado un poco más bonito. Tenemos con gráficos. Aquí, por ejemplo, tenemos, sobre la derecha, tenemos un esquema de ionización de las capas en el momento de la mayor concentración de radiación solar. Y tenemos los elementos que, de alguna forma, salvo el infrarrojo y la luz visible, lo demás son todos elementos que tienen que ver con la ionización. Todos estos elementos, es decir, los rayos X y los rayos ultravioletas son los responsables de la ionización de la. Y este es el grado de ionización. Eso quiere. Bueno, y también vemos la ubicación, esto ya lo habíamos visto, la ubicación de las capas en relación con las otras capas de la atmósfera, de las regiones sobre las capas de la atmósfera. Bueno, la capa D, vamos a entrar a considerar a la región D, la capa más cercana a la Tierra, ¿no? Es la capa más cercana a la Tierra, que se sitúa entre 60 y los 90 kilómetros de altitud. Ojo, por supuesto, estas distancias en algún momento las van a encontrar diferendo, pero en general los números que usamos acá son los que más coinciden con las investigaciones, ¿no?, más recientes. Bueno, es la particularidad de esta capa, que es una capa de absorción, por lo que las ondas electromagnéticas que la atraviesan sufren una considerable atenuación. Es el lugar donde las frecuencias más bajas se les produce el fenómeno de atenuación. Se debe a la radiación solar directa, por lo que solo aparece durante el día. Es la pregunta que tú hacías, ¿no? Si está exclusivamente durante el día, porque cuando desaparece la luz directa, la ionósfera no es capaz de sostener este grado de ionización en esta altitud. Bueno, afecta principalmente a las frecuencias más bajas. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra que en determinado momento las radiaciones pueden escapar y dependiendo del ángulo también, pero en ese momento sí, se produce un fenómeno de atenuación y se puede incluso obtener un efecto de bloqueo total. Aquí tenemos las frecuencias donde se producen los tres fenómenos, ¿no? De 0 a 4 MHz, o sea, en muy bajas, las frecuencias bajas, que van hasta la onda media y parte de la onda corta, es decir, en el primer megahercio de la onda corta, hay el bloqueo por la capa D total. No hay posibilidad de que una onda atraviese la capa por efecto de la capa D. De entre 4 y 9 megahercios, o sea, estamos en el segmento inferior de la onda corta, se produce muy fuerte atenuación, con alguna posibilidad de que las radiaciones escapen hacia las capas superiores. Y de 9 a 14 se produce una ligera atenuación, y por arriba de 14, prácticamente la capa D no tiene capacidad de atenuar ningún tipo de señal. Pasamos a la otra capa, la capa E. Bueno, se llama capa E también, es decir, se llama también la región de Kennedy-Heaviside, que tiene que ver porque fueron los dos investigadores que por separado descubrieron el fenómeno de reflexión de las ondas hertzianas allá por el año 1920 y pico, finales de los 20 y principios de los 30. Bueno, se ubica entre 90 y 150 kilómetros y tiene la característica de reflejar las ondas de radio de frecuencias medias, no de las de frecuencias altas. Su efecto varía según la hora del día. Durante la hora de luz, el viento solar la acerca a la superficie, limitando la distancia de propagación. Por las noches se aleja, incrementando ampliamente la reflexión. El viento solar lo que hace sobre todas las capas es las aplasta, las envía hacia la superficie,
y eso hace que naturalmente los saltos se produzcan en menor altitud y por lo tanto la distancia de propagación es menor. Es menor, claro. Y eso también, ese fenómeno del viento solar, hace que la capa D tenga mayor absorción durante el día, porque también la aplasta hacia la Tierra, y bueno, y queda, y es donde mayor fenómeno de absorción produce. Aquí tenemos el gráfico como el otro, y vemos que en determinado ángulo las ondas y de determinadas frecuencias pueden escapar de la capa E, y otras van a ser reflejadas o refractadas. Pues se forma por la radiación de rayos X blandos y los rayos ultravioletas. Se refracta parcialmente, solo refracta parcialmente frecuencias menores a los 8 MHz, es decir, es un fenómeno típico de frecuencias bajas, ¿no? Del espectro de frecuencias bajas de la onda corta. Y bueno, y en ocasiones, esto lo vamos a ver con detenimiento, existe una llamada capa E esporádica, que son pequeñas nubes de capas muy, muy refractantes y muy, muy ionizantes. Esto lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque justamente en esta altitud es donde se produce este tipo de capas llamadas esporádicas. Bueno, la esporádica puede durar desde minutos hasta varias horas, más frecuentemente es en torno al equinoccio de verano, y puede refractar HF e incluso VHF, la capa esporádica. Bueno, la capa F, o de Appleton, se encuentra generalmente entre 150 o más de 350 kilómetros y hasta los 500 kilómetros aproximadamente. Mediante la reflexión de las capas se puede conseguir propagaciones de hasta unos 4.000 kilómetros en cada salto. Esa es la distancia promedio que se obtiene con un único salto en capa F, siendo posible alcanzar más distancias sucesivas como con sucesivos saltos. Durante el día la capa F, como ya lo dijimos, se estratifica y en dos capas diferentes, la F1 y la F2. Bueno, la altura entonces va de 150 a 220 kilómetros en el caso de la F1, de 250 o más de 300 kilómetros la F2. De noche se fusionan en una única capa. La F2 es la principal capa que refleja las ondas de HF, en realidad es cuando hay propagación por los segmentos altos de la onda corta. O sea que entre la F1 y la F2 que están los satélites, ¿verdad? No, depende de qué satélite. Los geoestacionarios están muy por encima de esto, ¿no? Lo de señales de celular y GPS y todo eso. No, en realidad están un poco más arriba. Pero Daniel, conviven con un grado de ionización de esta naturaleza. ¿Sí? Esto puede ser que llegue a razonar que justamente ahí es donde tiene que ver la altura o la altitud para transmitir mejor. Cuanto más alta está la capa F1, la capa F2, los saltos son más prominentes, ¿no? Ahí está, vas más largo. Ahí está. Sí. A ver, yo creo acá, en este anterior, acá se ve, ¿no? Tú ves que de acuerdo al grado que tú envíes, ¿ah? Sí. La señal, eso tiene que ver con el azimut de la antena, mayores saltos. En realidad nosotros esto como radioaficionados nunca lo controlamos, no hacemos antenas que se mueven en azimut, ¿no? Se mueven en realidad en altitud. O sea, siempre la movemos en azimut, o sea, la antena está fija, en onda corta me refiero, ¿no? No está subiendo y bajando. Y en realidad siempre la ponemos en el grado menor de todos, que es casi colindante con la Tierra, entonces es donde se va a hacer naturalmente el mayor salto. Pero si quisiéramos hacer saltos... O sea que si nosotros usáramos la oscilación como la antena de DirecTV, para decir un ejemplo, podríamos tener un rebote más corto, zonas que no agarramos normalmente. Sí, y en algunos circuitos de propagación donde se interesen cubrir zonas más cercanas ahora vamos a ver lo que es la zona de silencio,
la antena, se hace justamente, se programan antenas que se mueven en altitud. Pero en general, como radioaficionados, nosotros lo que queremos es que la señal llegue más lejos todo, ¿no? Y entonces, Claro. como tal, las ponemos a nivel del horizonte. También se juega bastante con la curvatura de la Tierra, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, la propagación ionosférica es la única que permite la propagación por detrás del horizonte radial, ¿no? Eso lo vimos la pasada. Bueno, dijimos que hasta 4.000 kilómetros en un único salto, y el comportamiento es muy irregular y cambiante por la hora del día, la estación del año y el ciclo solar. Es decir, es el lugar, si bien es la mejor refractante y reflejante, la región más propicia para hacer las mejores comunicaciones, estamos sujetos siempre a su comportamiento irregular, ¿no? Por algo, ahora vamos a ver al final, vamos viendo cómo los radioaficionados nos vamos acostumbrando a operar en determinadas bandas, en determinadas horas y en determinadas estaciones del año, ¿no? Esto es un comportamiento que lo vamos a ir aprendiendo después con la práctica incluso. Claro. Es decir, en general se va a empezar a abrir las bandas, las bandas más bajas, y al mediodía van a estar abiertas casi todas las bandas y después se va a hacer el procedimiento similar. Me refiero que habiendo buena propagación, las bandas de 10 metros, por ejemplo, es la que está mejor al mediodía, y después ese comportamiento va bajando, y bueno, y antes del mediodía también. Pero la banda más abajo tiene la capacidad de tener comportamientos intermedios. Bueno, la esporádica, lo hablamos más o menos para arriba, ahora vamos a verlo en detalle. Bueno, un momentito voy a cargar esto que estamos buscando. Son delgadas capas de nubes esporádicas muy ionizadas, ubicadas a la altura de la capa E, ¿no? Donde estaría la capa E se forman unas nubes con mucho grado de ionización que permiten fenómenos interesantes, ¿no? Bueno, su origen todavía no se sabe. Se cree que se debe al fenómeno de cizallas, de vientos cizallas, de vientos ionizados en cizallas. Las cizallas es un tipo de viento que tiene mucho gradiente, o sea, de muy poco gradiente, que significa que uno recorre muy poca distancia y va a obtener mucha diferencia de velocidad del viento, ¿no? En la capa y también en la capa I también están asociadas a tormentas eléctricas, no a tormentas. La tormenta eléctrica es una redundancia, ¿no? Esta es la capa que decimos a veces cuando decimos que está el plafón bajo, ¿puede ser? No sé, yo nunca lo escuché eso. No sé. Esto es una capa que ocurre, y nosotros damos enseguida cuenta cuando ocurre, cuando se empiezan a generar propagaciones muy, muy intensas sin que haya una explicación coherente de que sea otro tipo de reflexión. Bueno, permite reflejar frecuencias muy elevadas, incluso muy superior a la F2, porque las esporádicas pueden llegar incluso a propagar VHF en el segmento bajo, VHF, incluso hasta los 2 metros, ¿no? Puede bloquear la propagación de F2 o inferior a F2, ¿por qué? Porque si la reflexión se hace acá, las ondas que no pueden seguir hacia las F1 y F2, entonces en realidad se produce un bloqueo, ¿no? Un bloqueo de las... Sí, como un espejo. Exacto. Y bueno, son muy frecuentes durante el equinoccio de verano, y más o menos ahí está el porcentaje, ¿no? Un 80% se observa en la banda de 10 metros, un 40% se observa en 50 MHz, o sea, la banda de 6 metros, y por debajo de un 10% en la banda de 2 metros, ¿no? Ese es donde nosotros vamos a encontrar ese tipo de aperturas esporádicas por esporádicas. Bueno, y acá hay un gráfico, ¿no? Este es un gráfico de Europa, donde tendríamos la propagación
la propagación por F2. Ustedes ven que acá hay una zona más fría, así, más fría en materia de propagación, donde se producen, bueno, una zona de silencio aquí, ¿no? Sin embargo, acá cuando está actuando la esporádica, vemos que toda la zona está caliente, me refiero a caliente desde el punto de vista de la propagación. Ese es el efecto que se hace, que se puede observar. O sea que el azul es la zona de silencio. Es una zona donde la propagación se puede dar solamente se está dando por la capa E. ¿Ah? No es una zona de silencio, es una zona donde la propagación es más corta, a menos distancia. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la zona de silencio o de salto. Bueno, la zona de silencio, también llamada zona de sombra, son los espacios intermedios que no cubren la onda de superficie y la directa y el primer salto de la onda ionosférica. Esta es la idea, ¿no? Acá tenemos una transmisión y esta es la cobertura de onda superficie. Nos acordamos de que era onda superficie, aquella que sigue a nivel del suelo el recorrido de los obstáculos y demás. Cuando la onda es absorbida por la superficie, hay una zona que hasta que no se llega a cubrir con la onda ionosférica, no hay recepción posible, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Es decir, terminada la onda superficie, hasta que comience el primer salto de la onda ionosférica, hay una zona donde no es cubierta por ningún tipo de señal. Esa le llamamos zona de silencio. Bueno, hablando de salto de onda, aquí tenemos un gráfico. Aquí está mejor. Que la idea es que en cada salto, dijimos, pues se puede cubrir hasta 4.000 kilómetros, y por supuesto la onda puede tener la capacidad de ser nuevamente enviada hacia la ionosfera, y así cubrir 4.000 kilómetros máximo en cada salto. Ojo que, por supuesto, cada vez que la onda llega a la superficie de la Tierra, tiene un fenómeno de absorción, por lo tanto, esta señal que va a salir no es la misma que salió de aquí, ¿no? ¿Se entiende, no? Este fenómeno va cada vez más degradándose, ¿no? Claro. Pero permite comunicaciones hasta las antípodas. Incluso yo lo dije en un momento, se puede dar alguna reflexión que llegue incluso hasta aquí, ¿no? O sea, a cumplir el ciclo. Dar la vuelta. Exacto. Lo que Daniel quiere... No llega con la misma intensidad la señal, entonces, de un punto al otro, ¿no? Eso es lo que... a medida que pasa cualquier circuito que pase, sea de cualquier capa de ionización, se produce una absorción, ¿no? Y aún más cuando la onda llega a la Tierra, ¿no? La Tierra no es un medio reflector ni refractor, ¿no? Es un medio de absorción. O sea, aquí la energía se reduce notablemente. Pero a fines prácticos eso no se nota. Pero y en el caso, por ejemplo, que en ese rebote pueda pegar, por ejemplo, ¿cómo decir?, en el océano. El océano es mejor medio de reflexión, pero igual hay absorción. En general va a caer en el océano, ¿no? El primer salto en general cae. A ver, el primer salto entre Uruguay y Europa cae alrededor de las Islas Canarias. Islas Canarias, Madeira, Azores. Por eso es que la gente que vive allí en Canarias, los refugiados que viven en Canarias, tienen excelentes condiciones de recepción y de transmisión, que quizás sea uno de los mejores lugares para hacer radio del mundo, porque ahí caen el primer salto de América del Sur hacia Europa y el primer salto de América del Norte hacia el África. Entonces, como están en el medio ahí, la Sudáfrica, ¿no? Es el lugar donde tienen condiciones muy, muy, muy favorables para lo que es hacer radio como radioaficionado. Bueno, vamos a hablar de lo que es la zona de salto de skip y algunas de las condiciones que tiene, ¿no?
Bueno, para cada frecuencia tenemos un ángulo crítico de incidencia. Recuerden lo que era el ángulo crítico. La frecuencia crítica era aquella en la cual, si enviábamos una onda hacia arriba, la onda dejaba de ser refractada o reflejada, o sea, escapaba de la ionosfera. Y para cada ángulo que nosotros vayamos teniendo, ese ángulo crítico cambia, ¿no? La distancia mínima también, para cada frecuencia tenemos una distancia mínima de salto, que tiene que ver también con el ángulo de incidencia, y también tenemos, de acuerdo a la frecuencia y el ángulo de incidencia, una zona de sombra que cubrir, ¿no? Esta zona es más pequeña que las otras, ¿no? ¿Alguna duda? Por el momento, no. Vamos a repasar algunos ejemplos de modelos simples y complejos de propagación, y aquí los vemos, ¿no? Por supuesto, lo que hemos hecho hasta el momento es una simplificación del fenómeno de propagación, que no es meramente así como lo hemos contado, ¿no? Aquí tenemos algunas formas de propagación, ¿ah? Simples, en el sentido de que entendemos que la onda es reflejada o refractada en la capa E y la F, pero en realidad tenemos comportamientos un poco más complejos que todo esto, ¿ah? Como todos estos, ¿no? Vamos a poner todo el gráfico, ¿ah? Porque las ondas, cuando se escapan salen de la antena receptora, pueden no solamente tener este comportamiento simple de ser reflejado o refractado en alguna de las capas, sino de que en determinados momentos pueden tener algún tipo de reflexión en una capa esporádica, y puede haber modos cordales, o sea, comportamiento de conducto en las capas que hagan también, que ahora vamos a ver un poco, que pueden incluso llevar más allá la zona de silencio y la zona de reflexión. Bueno, variaciones diurnas y nocturnas. Esta es la idea del gráfico que vemos hoy. El comportamiento de que las F2 y F1 se juntan durante la noche, desaparecen la capa E y la D, ¿no? ¿Ah? Ese es lo que llamamos comportamiento diurno y nocturno de la luz. En materia de estos términos ya los vimos cuando vimos ondas, ¿no? Sí, fue cuando vimos ondas. El concepto de estas serían las variables, las gráficas de lo que son las frecuencias máximas utilizables, la frecuencia óptima de trabajo, que recordamos que es un 80 y un 85% de la máxima utilizable, y la variación de la frecuencia mínima utilizable. Vemos acá que siempre hay un pico alrededor del pasado del mediodía, justamente porque la ionización es mayor en este punto, entonces la frecuencia máxima utilizable sube, de trabajo también, y también sube la mínima utilizable. Bueno, la línea gris. Este es un concepto muy interesante que se puede explorar fácilmente. Bueno, la línea gris o Gray Line es la franja de alrededor de la Tierra que separa el día de la noche. La propagación a través de la línea gris es especialmente eficaz para hacer de X, y en ella la capa B desaparece rápidamente al atardecer y durante el amanecer tarda un poco en formarse. Esa es la razón por la cual estudiamos aquí la línea gris. Ustedes ven acá, ¿no? Esto es un hemisferio de la Tierra, de determinada hora. Aquí está el circuito nocturno, o sea, acá se hizo la noche. ¿Ah? Y esta línea que ven justamente, que aquí se ve de gris, es una zona de transición entre el día y la noche. A esta le llamamos línea gris. En los mapas de proyección Mercator se ven de esta manera, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Direccionando la antena hacia el punto de la línea gris, ¿verdad? Exacto. Esa es la idea. Ahora vamos a ver, ahora creo que más adelante lo vemos. Pero lo interesante del comportamiento es aquí. Aquí es de noche. Quiere decir que la capa D desapareció. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es de día. Aquí quiere decir que la capa D está actuando. Entonces, aquí, en este momento, es el lugar donde
la absorción de la capa D empieza a desaparecer. Entonces existen, bueno, después existen fenómenos especialmente interesantes de explotar en esta zona, también llamada línea gris. A ver, acá lo explicamos con otro gráfico. Al anochecer, la capa F2 sigue ionizada, ¿no? O sea, en la parte oscura, ¿no? Más oscura de la línea gris, la F2 sigue ionizada porque está todavía siendo iluminada por el sol, y la capa D ya ha empezado a desaparecer o se está debilitando. ¿Se entiende? ¿No? En esa línea gris, en esa línea, la F2 todavía está funcionando porque aún está siendo iluminada por el sol. Pero la D o ha desaparecido o se ha debilitado. Y en el lado del amanecer, la F2 sigue, empieza a ionizarse rápidamente porque empieza a recibir la radiación solar, y la capa D todavía no se ha formado. Entonces, ¿qué tenemos en esa línea? Bueno, las condiciones ideales en esa franja para lo que es la propagación por capa F2. Bueno, y acá vemos el mismo gráfico, siempre orientado a nuestro país, ¿no? Esta sería el amanecer en el verano, y la capa D, y el amanecer en el invierno, ¿no? Sobre una proyección Mercator. Sobre una proyección plana, tenemos el verano y el invierno, siempre barriendo un arco de 23 grados, que es la inclinación de la Tierra, ¿no? Sí, en un sentido u el otro. Bueno, y no está explicado acá, pero te lo explico. Bueno, ¿cuál es el sentido de aprender esto? Bueno, que si uno dirige en esta dirección, aprovechando la línea gris o la cercanía de la línea gris, va a tener comportamientos interesantes de propagación por lo mismo, porque la capa ha desaparecido o no se ha formado todavía, o se está desvaneciendo, y la F2 está o poblándose o manteniendo la radiación que se tenía. Los fenómenos de línea gris se utilizan por gente que le gusta este tipo de cosas, ¿no? Fíjense, acá está el sol, ¿no? El sol. Estos mapas, yo después les voy a pasar, no sé si es un software o si hay un software. Eso está bueno. Un software ahí que los pueden usarlos en cualquier momento. Eso está interesantísimo. ¿Está? Bueno, propagación transecuatorial. Vamos a empezar a hablar de algunos tipos de propagación especial y vamos a empezar sobre la propagación transecuatorial. Algo hablamos de ello, pero ahora vamos a hablar un poco más. Bueno, es una forma infrecuente de propagación que permite enlaces entre estaciones muy lejanas ubicadas a distancias aproximadamente iguales del ecuador magnético. Infrecuente, pero no extraña, ¿no? Bueno, se ocasiona por nubes o bultos de ionización intensa, así como las capas. ¿Se acuerdan que hablamos de la capa de bultos o nubes en la capa E en el caso de esporádica? Bueno, estos son bultos que se desarrollan en la capa F a ambos lados del ecuador magnético. Siempre hablando de ecuador magnético. Prácticamente es el mismo ecuador terrestre, pero siempre debemos hablar de ecuador magnético. Que se forman luego de la puesta del sol en un área de 100 a 200 kilómetros al norte y al sur del ecuador magnético y a unos 500 a 3.000 kilómetros de ancho, y que se mueven hacia el oeste con la caída del sol. O sea, esto se viene produciendo en momentos de la puesta del sol. Se producen estos bultos equidistantes siempre del ecuador magnético. ¿Cuál es el efecto que tiene esto? Bueno, permite propagaciones interesantes. Aquí dice, es más frecuente entre 5 pm y las 10 pm durante los equinoccios y durante los años con pico de alta actividad solar, y permite comunicaciones de distancias que van entre 5.000 a máximo 8.000 kilómetros. Hay una pregunta del examen que habla justamente con la mayor distancia, son 8.000 kilómetros. En frecuencias que van desde los 28 MHz hasta 432 MHz. O sea, desde el último segmento de la banda 10 metros, de la onda corta de 10 metros,
pasando por toda la VHF e incluso HF, digo UHF. Es raro, pero se puede tener condiciones de propagación transecuatorial utilizando la banda 70 centímetros. Bueno, entre estaciones aproximadamente equidistantes y perpendiculares al ecuador. Es común en Uruguay, en verano, en la banda de 6 metros, tener propagación con el Caribe, en especial con la República Dominicana, Puerto Rico, por efecto de propagación transecuatorial. Este sería el gráfico, ¿no? Tenemos la anomalía con picos de ionización y el comportamiento, bueno, de propagación en estas nubes, ¿no? Entre nubes, ¿no? Bueno, ¿Puede ser una consulta? ¿Sí? Sobre ese tipo de propagación? ¿Sigue dándose con aquel gráfico anterior que mostraste de que es por la línea gris o no? No, porque la línea gris se da en el atardecer y el amanecer. Y esto es más un fenómeno de primeras horas del ocaso. Claro, yo pensé por el atardecer, el horario gris del atardecer. No, incluso no sigue es más, la línea gris sigue un ciclo de orientación de hasta 23 grados, ¿no? Esto es perpendicular casi, prácticamente perpendicular al Ecuador. Claro. Bueno, dispersión meteórica. Lo contamos la vez pasada, alguien preguntó sobre esto. Bueno, este sí es un tipo notable de propagación, es mucho más raro que la propagación transecuatorial, es causada por la ionización de meteoros que entran en la atmósfera terrestre. Los meteoroides ingresan a la atmósfera de la Tierra generando meteoros. Los meteoroides son la cantidad de materia que anda vagando por el espacio, y cuando ingresan a la Tierra, los meteoroides se transforman en meteoros, ¿no? A una velocidad que va a más de 10.000 kilómetros por hora, y lo que se produce es la incineración del material del meteoroide, dejando rastros de gases, en realidad plasmas, debido a la alta temperatura general, se produce el estado de plasma. Ustedes recuerdan que los estados de agregación de la materia son 4, ¿no? El gaseoso, el líquido, el sólido y el plasma. Bueno, se produce plasma detrás de los rastros, y eso produce grados de ionización, ¿no? En ubicaciones que van de 80 a 150 kilómetros, ¿no? Que sería en el segmento inferior de la ionosfera, ahí ubicado sobre la capa en la altura de la capa de Marcelo. Bueno, estos rastros pueden reflejar y dispersar las ondas de radio de frecuencias que van de hasta los 500 MHz, o sea, en UHF, como también con señales de onda corta en HF que van al intervalo cercano a los 30 MHz, o sea, la banda de 10 MHz. Las dispersiones se clasifican como, los que trabajan en esto se llaman como pings, o silbidos, o bursts, o ráfagas, de acuerdo a su duración. Si son muy cortos, son apenas silbidos. Si son un poco más largos, son bursts, ¿no? Que puede darse incluso por varios minutos de duración. Bueno, el fenómeno suele ser muy breve, por lo que en general para aprovecharlo se utilizan modos como el packets, que utiliza la PRS, y en VHF, ya que las transmisiones de los paquetes son capaces de enviar en breves lapsos informaciones útiles, como el distintivo llamada de transmisión y hasta la ubicación. Bueno, dispersión o absorción auroral. Las auroras producen tanto dispersión como absorción. Bueno, se sabe lo que son las auroras boreales o australes, ¿no? Según sean en el hemisferio sur y norte. Es algo que a nosotros estamos acostumbrados porque se producen a mucho mayor latitud de la que nosotros vivimos, ¿no? Pero son
fenómenos que se generan durante el choque de iones de las radiaciones solares en el periodo más alto de la radiación solar con átomos de gas en la atmósfera superior. Es decir, se deben a emisiones del Sol al ingresar, estamos hablando de radiaciones no meramente del tipo ultravioleta, además, ¿no? Sí, la que entran por los polos. Sí, porque sí, exactamente, por el grado por el ángulo de incidencia con que llegan, Sí. Bueno, los iones son atraídos hacia los polos por el campo magnético de la Tierra y producen el efecto luminoso en las latitudes cercanas a los polos, ¿no? Reflejando las señales de VHF y UHF situadas en la zona visible de este fenómeno. O sea, aquí vemos, este es el fenómeno que se ve a la altura del satélite, de la estratosfera. Esto es lo que se observa, esta es una base Neumayer, una de las bases que tiene Alemania en la Antártida. Esto es lo que se observa, ¿no? Y aquí vemos una aurora bien limitada sobre el continente antártico. Así como se produce este fenómeno, estas zonas, ¿no? con estaciones equipadas con 25 vatios y pequeñas antenas direccionales, resultan suficientes para contactos, lográndose comunicados de aproximadamente 2.000 kilómetros, principalmente en la banda de 2 metros y usando telegrafía, ¿no? Y ya que la señal de telefonía se distorsiona mucho, ¿no? Es decir, casi lo único que se utiliza para este tipo de fenómeno de propagación es telegrafía. Porque las señales de telefonía quedan totalmente deterioradas. Bueno, el fenómeno genera un efecto inverso en la onda corta, ya que absorbe casi por completo algunas señales y su recepción se distorsiona durante horas. Cuando existe el fenómeno auroral, la onda corta es afectada como por un proceso de absorción. Bueno, ductos y propagación cordal. Bueno, en raras circunstancias, 2 o más inversiones térmicas. Y acá empezamos a hablar ya, salimos por un rato de lo que es la ionosfera y nos vamos a quedar en la troposfera. En raras circunstancias, 2 o más inversiones térmicas en la troposfera pueden aparecer en diferentes altitudes. En determinadas circunstancias puede ser que ciertas ondas de radio puedan ser transportadas entre ellas. Este tipo de propagación se llama cordal o de ducto o de conducto o de túnel y el efecto que en las ocasiones se llama conducto troposférico. ¿Ya recuerdan lo que es una inversión térmica? Bueno, el comportamiento térmico de la troposfera es que a medida que uno sube en altitud, el aire se enfría. Es por eso que se produce nieve en las montañas, ¿no? Y tiene que ver justamente con el tipo de radiación que calienta el aire abajo, que no, porque la Tierra absorbe la temperatura, las ondas que deberían calentar el aire. Entonces, el razonamiento lógico que tiene es que yo subo en la altitud y el aire se enfría. En determinado momento existe lo que se llaman las inversiones, o sea, se observa que la temperatura, a medida que sube, en determinado momento, sube la altitud, en determinado momento se empieza a calentar. Eso se llama lo que se llama una inversión térmica. Y ese fenómeno se puede dar 1 o 2 veces o más veces en determinado momento. Dijimos que ese tipo de inversiones generaban lo que se llamaba la dispersión troposférica o conducción troposférica. Bueno, si se genera, si eso ocurre en 2 capas, esto se produce lo que se llama un ducto, un túnel, porque la onda queda navegando en ese ducto. ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto. Bueno, el conducto troposférico es un espacio por el cual una onda electromagnética con rango de frecuencia que oscila en la banda de B y UHF quedan confinadas entre 2 masas de aire, creando un efecto similar a lo que se llama una guía de onda. El efecto de guía de onda es el efecto de una línea de transmisión, una guía de onda, ¿no? Se forma como un ducto, algo que lleva a la onda a estar confinada en esta región del espacio, ¿no? Eso se llama guía de onda. Bueno, el conducto queda encapsulada ahí. Queda confinada.
queda confinado. Esa es la idea, acá lo vemos, ¿no? El conducto se puede dar en superficie, esto sería lo que llamamos la dispersión troposférica o conducción troposférica, o un conducto si se hace en dos... Conducto elevado. Entonces ahí queda, como tú decías, no atrapada, sino confinada, ¿no? Es decir, desde el punto de vista eléctrico queda confinado a este frente de onda, esta guía de onda, ¿no? Se conduce. Bueno, se han registrado propagaciones de hasta 2.500 kilómetros por consecuencia de la canalización por ducto, tanto en VHF u UHF, y el efecto suele limitarse a la banda de 2 metros, pero también ha habido por todas las bandas de radioaficionado hasta los 1.200 GHz, ¿no? Y casi nunca se produce por debajo de frecuencia de 50 MHz. O sea, es un fenómeno básicamente limitado a la VHF y la UHF. Las inversiones generalmente se desarrollan bajo la influencia de los sistemas meteorológicos de alta presión. Tú el otro día preguntabas sobre la alta presión, yo te dije, ¿te acuerdas que tú me preguntaste, creo que fuiste tú, ¿no? Si el fenómeno, la presión intervenía en los fenómenos de propagación, te dije no y casi sí, ¿no? Intermedio, ¿no? Porque la alta presión está asociada a los sistemas meteorológicos, pero en sí como tal la presión no, sino los sistemas que generan la alta presión, ¿no? Cuando hay alta presión. Claro. La presión es el peso de la Tierra, del peso de la atmósfera sobre la Tierra, ¿no? Sí, Eso se da con sistemas que son de baja o de alta presión y lo que produce el tiempo. Si la presión fuera homogénea, no llovería nunca, no habría viento nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora debemos estar, capaz que estamos en 1009, 1010 hectopascales, si no habría tanto viento. A ver, en general los vientos se producen cuando viento intenso cuando se producen cuando hay baja presión, ¿no? La idea es que los sistemas de alta llenan la baja presión, ¿no? Es decir, claro. Es la idea de que la mayor cantidad de aire tapa los pozos, ¿no? Claro. Y bueno, pero entonces, de por sí la presión no interviene en ningún fenómeno de propagación, pero sí los efectos que genera sobre los sistemas de alta presión y de baja presión. Bueno, cuando hay un sistema de alta presión y hay poco movimiento de aire, eso es cuando se producen las inversiones. Además, los sistemas de baja presión pueden producir una inversión cuando una masa de aire frío colisiona con una masa de aire caliente, eso es lo que se llama un frente. Un frente es la zona de mezcla entre dos masas de aire de distintas características. O frío o caliente, claro. Sí, fría, caliente o húmedas o secas. Entonces, en meteorología se llaman sistemas frontales o frentes. Los radioaficionados que utilizan este método de propagación, lo que hacen a menudo, algunos los hacen, apuntan las antenas en paralelo a los sistemas frontales, o sea, hacia la línea del frente, para tomar ventaja, aprovechar la ventaja de los ductos. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo que es la propagación de paso largo y corto. En realidad, la propagación de paso largo y corto, yo creo que lo hice por acá, o más adelante, no es una forma de propagación. Es la utilización de la propagación en dos sentidos, ¿no? Es cuando vos te podés escuchar. Sí, pero no es un fenómeno de propagación. Lo que vas a utilizar en paso largo y paso corto son todo lo que hablamos recién, ¿no? Todos los fenómenos de propagación, nada más en el sentido de que nosotros enviamos para un lado o para el otro nuestra dirección de haz. Bueno, la propagación de paso largo es utilizar con fines de comunicar un circuito de propagación que transita el camino más largo entre los dos puntos terminales del mismo, es decir, con el haz de ondas hertzianas orientadas en sentido contrario a la dirección azimutral. Estrictamente, como decía, no se trata de una forma de propagación, sino de utilizar alguna de las que ya se mencionaron en sentido opuesto, o sea, más o menos 180 grados que el paso corto, aquel que queda determinado por la distancia menor entre los dos puntos. Y acá lo vemos este sería un circuito de paso corto entre Montevideo y Roma, Montevideo, Europa, y esta sería la idea del paso largo, ¿no? O sea, enviándolo en el sentido contrario, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Paso corto y el paso largo.
Se entiende. Acá lo vemos con mayor, ¿no? Ahora sí me gusta. Son... El paso corto es este. Y el paso largo es hacia atrás. Que el sentido común te dice que hay que hacerlo, ¿no? Es decir, dirigir hasta la distancia más corta. Pero claro, como el sentido común a veces no es el más común de todos los sentidos, a veces el sentido común dice que hay que enviarlo en el paso contrario, ¿no? Esto en general son una dirección de 145 grados, de 45 grados, ¿no? Por acá, ¿viste? Sí, 45 grados. Mientras que esta es el complemento, o sea, 225 grados. Es enviar la onda hacia los 45 grados, o sea, en dirección directa a Europa, o en el sentido contrario, en 235 grados. Si lo vemos en una proyección Mercator, ocurre esto. Este sería el paso corto, mientras que este es el paso largo. Y aquí ya vamos develando alguna cosa, ¿no? Entonces, observan que esto es un circuito totalmente diurno, ¿no? Sin embargo, a la misma hora, este es un circuito casi nocturno. Claro. ¿Ah? Casi nocturno. Por eso que, a ver, podemos entender, es lógico, que las condiciones de propagación acá van a ser diferentes en este sentido que en este otro. Acá podemos aprovechar determinadas circunstancias que en este no. Y ahora vamos a verlo más. Como que se puede hacer una trampita ahí. Sí, se puede utilizar condiciones de propagación que no tiene, que a primera instancia parecerían absurdas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, Montevideo Madrid, en determinada época del año. Circuito totalmente diurno. Sin embargo, acá tenemos un circuito diurno y un circuito casi nocturno. Montevideo Canberra, diurno casi no, y un pedazo de nocturno. Y acá tenemos un ejemplo, si quisiéramos comunicar con Gotthard, Gotthard era el nombre antiguo que tenía la capital de, Groenlandia, ¿no? Ustedes ven que acá es un circuito totalmente diurno, pero aquí es casi nocturno. Bueno, vamos a ver un ejemplo bien claro. Acá vamos a ver de qué se trata esto. Por ejemplo, si quisiéramos comunicar con Kamchatka. Kamchatka es la península esta que está en el extremo oeste de Rusia, ¿no? Bueno. Bien, si lo hacemos en determinada hora, acá, 21 horas en el mes de marzo, ¿no? Este circuito, ¿eh? el circuito de paso corto, es enteramente nocturno. ¿Qué voy a utilizar yo acá para comunicar? Bueno, naturalmente frecuencias de carácter nocturno, ¿no? Es decir, de 40 metros hacia abajo. Pero si yo envío hacia la otra dirección, se dan cuenta que es un circuito totalmente diurno, ¿no? Ahí lo voy a poder hacerlo con frecuencias altas, o sea, desde 20 metros hacia arriba, incluso hasta 10 metros. O sea, en la misma hora del día, circuitos totalmente distintos, solamente aprovechando la diferencia del paso. ¿Se entendió acá, no? Sí. Queda bien claro, ¿no? Perfecto. ¿Ah? Fíjense la gran diferencia que hay entonces en una dirección que en la otra. Ahí queda claro de por qué usar y qué bandas usar, y por qué usar unas a una hora y otras a otra hora. Sí. Bueno, acá lo vemos con mayor detalle. Bueno, el paso corto contiene un circuito, como decimos, casi enteramente nocturno y el largo diurno. Por tanto, se deberán utilizar las características específicas de cada banda para intentar comunicar en uno u otro sentido. Por ejemplo, si intentara utilizar las frecuencias más altas en el segmento de onda corta de 10, 12, 17 y 15 metros, debería intentar lo que el paso largo, el que es el diurno. ¿Ah? Si yo quisiera comunicar acá en el segmento alto de onda corta, tendría que hacerlo en el sentido entonces del paso largo. Y por tanto, que si decidiera usar frecuencias más bajas, debería hacerlo en el circuito nocturno, o sea, el paso corto. Es lo que expliqué recién. Bueno, selección de frecuencia de operación. No habíamos visto esto, o lo vimos
vamos a ordenar. Bueno, selección de frecuencia de operación onda corta. Hay 3 conceptos, hay 5 conceptos que tienen que ver con las frecuencias y qué es lo que tenemos que hacer para conocer cómo seleccionar una frecuencia. Bueno, y se conocieron los factores que pueden afectar las condiciones de propagación de onda corta y los diferentes tipos de la misma. Resulta importante conocer cuáles pueden ser las mejores frecuencias para operar en un momento dado. Para ello resulta necesario definir algunos parámetros que son los que están aquí. La frecuencia crítica, la máxima utilizable, la mínima utilizable, la óptima de trabajo y la limitada de absorción. Frecuencia crítica, lo conté hace un rato. Se entiende como aquella frecuencia que a partir de la cual un obstáculo líquido empieza a absorber parte de la energía de las ondas incidentes. En materia de propagación, se define como la máxima frecuencia de una onda hertziana que se envía en el sentido azimutal, o sea, hacia mi cabeza, verticalmente hacia arriba, y es de vuelta por la ionosfera. En el punto en el cual deja de ser de vuelta por la ionosfera, esta es la frecuencia crítica. ¿Se entiende, no? Es un valor que se mide constantemente por los observadores de propagación, ¿no? La frecuencia crítica en determinada hora. Bueno, la frecuencia máxima utilizable, que se agrega como MUF, Maximum Usable Frequency en inglés, es aquella situada justo por debajo de la frecuencia crítica, de tal forma que las ondas de frecuencia igual o inferior están sujetas a condiciones de reflexión ionosférica. Quiere decir que si yo entendí que la frecuencia crítica es aquella por la cual empieza la onda a ser expulsada hacia las capas superiores, bueno, por debajo de ella está lo que se llama la frecuencia máxima utilizable. O sea, es la frecuencia máxima por la cual yo puedo esperar una reflexión ionosférica. Como la frecuencia crítica se mide emitiendo ondas de radio con una trayectoria perpendicular, no resulta más que un dato teórico, ¿no? ¿De qué me sirve enviar ondas hacia arriba y ver si se reflejan o no? En realidad la frecuencia máxima utilizable lo que se hace se mide con ciertos grados de incidencia, ciertos grados de incidencia oblicua, para que tengan un sentido útil. Dicho de manera, la MUF es la máxima frecuencia para transmisión ionosférica usando una trayectoria oblicua para un sistema determinado. Tengo que unir este punto y este punto en un mapa. Bueno, la MUF es la frecuencia máxima que me permitirá que la onda sea reflejada. ¿Se entendió? Sí, pero sí. Esa MUF depende de la hora, de la estación del año, del grado de ionización y también de los 2 puntos a los cuales quiero alcanzar, ¿no? De la trayectoria, en definitiva. Bueno, cada capa de la ionosfera tiene su propia MUF y para un circuito de propagación de onda corta tendremos, por lo tanto, que en cada capa de la ionosfera, si la frecuencia de trabajo es mayor o igual a la MUF, la onda atraviesa la capa, sigue de largo, y si la frecuencia de trabajo es menor a la MUF, la onda se refleja en la capa. O sea, cada capa tiene su propia frecuencia de máximo utilizable, ¿no? Bueno, en la práctica existen 2 tipos de MUF, lo que se llama la MUF operacional. Esto está en el examen, ¿eh? Es la más elevada que permitirá una calidad de funcionamiento aceptable en un circuito, dice funcionamiento aceptable, y la básica es la más elevada que una onda puede propagarse entre determinadas estaciones terminales en un momento dado mediante reflexión ionosférica. O sea, la operacional es la que permite lo mismo que la básica, pero en un grado aceptable. Por otra parte, existe lo que se llama la frecuencia mínima utilizable, o LUF. Es la frecuencia más baja que permitirá una calidad de funcionamiento aceptable en un circuito radioeléctrico ionosférico en un momento. Al revés de la LUF, de la MUF, la LUF es por debajo, ¿no? Por la frecuencia más baja. Ello implica que si se trabaja por debajo de la frecuencia mínima utilizable, el ruido atmosférico y la absorción, básicamente por la capa D, dificultarán o harán imposible la comunicación.
O sea, tengo un valor de MUF que es que por arriba la onda escapa de las capas, o las capas, y por debajo de la LUF, en general lo que se obtiene es o mucho ruido atmosférico o básicamente absorción. ¿Se entiende eso? Hay un rango acá entre LUF y MUF donde la propagación es posible. Por arriba es imposible porque escapa, por debajo es absorbida. ¿Se entendió? Se entendió. Y la frecuencia óptima de trabajo, bueno, ahora vamos a verlo. ¿por qué sería? Ahora vamos a verlo. Justamente, el MUF, si nos colocamos en MUF, vamos a estar dependiendo de que suba o baje, y en determinado momento podemos seguir transmitiendo en MUF y se nos vamos, ¿no? Entonces, el concepto de frecuencia óptima de trabajo que tú ves acá es prácticamente la misma gráfica de más permanente, entonces. Pero un poco más para abajo, sí, es un criterio más práctico. Acá se define, es técnicamente el decilo, o sea, el 10%, más abajo del valor diario de MUF, la operacional, o sea, la que permite comunicaciones aceptables, en un momento dado, durante un periodo específico, normalmente de un mes. Eso se llama frecuencia óptima de trabajo. Lo radioaficionado, en realidad, eso lo calculamos de forma práctica y nos colocamos siempre al 85%, o sea, un 15% por debajo de la MUF, es lo que hice acá, ¿no? Es decir, si yo sé que en determinados momentos la MUF entre Europa y Uruguay es de un valor no sé, de 30 MHz, yo lo que voy a hacer para que resulte práctico colocarme a un 85% de esa frecuencia. Yo sé que más allá de que haya cambios normales de propagación y todo, voy a mantener lo que hice acá, mayor fiabilidad de transmisiones prolongadas. Ese es el concepto de frecuencia óptima de trabajo. ¿Cómo? Perfecto. Pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta de ese comportamiento? ¿En dónde me doy cuenta? La MUF. Sí. La MUF es un valor, eso está, hay tabla, es decir, ahora yo les paso, hay quienes calculan ese tipo de cosas y la idea como radioaficionado es que yo nunca me voy a poner a comunicar en la MUF, en la frecuencia más utilizable, ¿sí? Pero por debajo de el LUF, esa sería la frecuencia mejor, ¿no? La altura. No, la FOT. Perdón, la verde, la FOT. Sí. Esa sería la frecuencia óptima. Porque está lejos de la absorción por la capa D o por la LUF y está muy cercana a la máxima utilizable. Sí. Que si yo me pongo a transmitir acá, si hay un pequeño cambio de condiciones, quedo hablando solo, ¿no? Ese es el concepto. Claro. Y esto anualmente tiene como siempre lo mismo, todos los años va variando de la misma manera en el mismo tiempo. Esto es un dato muy, a ver, si en condiciones normales de propagación, como es la ionización y demás, sí, se obtienen gráficas bastante fijas. Pero, o sea que yo no puedo decir en verano voy a tener mejor propagación en enero porque... No, eso sí, en condiciones generales sí, pero el valor exacto, viste que nosotros lo que estamos usando, estamos hablando de selección de frecuencias, ¿no? Yo sé que en verano la banda se abre así, pero yo en determinado momento voy a una tabla, me dice que la MUF se ubica en, no sé, en 20 MHz, yo me voy a colocar entonces por debajo, un poco por debajo, un 15% por debajo de esa frecuencia, y yo sé que voy a tener un circuito fiable de transmisión por un tiempo. Más constante. ¿Vos tenés esa tabla? Lo veo en tablas, lo veo dinámicamente. Hoy día se ven dinámicamente, ahora después yo les paso unos mapas. Dinámicamente estos cálculos se hacen a cada rato. Hay gráficos. Sí, eso hay. Hoy en día estamos rodeados de beneficios con Internet. Está impecable, realmente impecable. No sé si tan impecable, pero bueno. Bueno, pero tenés mucho más exactitud que antes. Sí, y en tiempo real. Y claro, por eso. Como decía Luis, teníamos predicciones de todas estas cosas a 3 meses para adelante, una cosa de esa. Y bueno, y nos movíamos con lo que teníamos, ¿no? Con tablas. Y había que pastorear ese tema. Hoy claro, lo podemos calcular en pocas horas.
creo que hay una variante ahí de 3 horas nada más. Ya. Y en todas las bandas, ¿no? En tiempo real se calcula, ¿no? Sí. Y en todas las bandas están los programas ahí prontitos. Todos los circuitos también. Bueno, frecuencia limitada de absorción es el último parámetro que vamos a hablar. Es la mínima frecuencia de una onda de radio que es capaz de propagarse por trayectos de unos 1500 kilómetros. Si la frecuencia que se pretende usar es inferior a ese valor, es muy probable que la comunicación radial no se pueda establecer, y por el contrario, si es superior, aumenta las probabilidades de hacerlo. Por eso hablamos de frecuencia limitada de absorción. Recuerda que la absorción se produce por debajo de las frecuencias más bajas. Este sería un valor que pondera que la absorción en general de la capa D sí existe. No fue para atrás. Buenísimo. Bueno, la propagación de las principales bandas de radioaficionados. Yo lo voy a pasar medio rápido esto porque puede resultar denso, pero está en el repartido, ¿no? Vamos a pasar. Banda de 160 metros. Es de alcance nacional y regional. A ver, primero lo que tenemos que establecer es que hay dos tipos de bandas, nocturnas y diurnas. Las bandas bajas son las bandas nocturnas, que tiene que ver, ¿qué quiere decir eso? Que las condiciones de propagación a distancia, o de X, son mejores de la noche que durante el día, y lo contrario con las bandas diurnas, ¿no? Bueno, la banda de 160 metros, una banda de alcance nacional y regional. La absorción de la capa D la vuelve inutilizable durante la mayor parte del día. Sí, en el día, hablando del día, en las horas diurnas. Algunos contactos son posibles con ángulos de radiación elevados, o sea, con muy hacia arriba las antenas, pero en carácter local. Al caer la noche, las capas D y E desaparecen y gracias a la F pueden tenerse actividad con contactos regionales, nacionales e incluso intercontinentales. La banda 160 metros de noche en algunos momentos se abre para comunicaciones con Europa, con Estados Unidos. Bueno, el ruido atmosférico, como todas las bandas nocturnas y bajas, es sumamente fuerte, y principalmente eso ocurre en verano, donde hay más actividad eléctrica, y algo más reducido en invierno. La banda 80 es una banda baja o nocturna y está prácticamente cerrada de día, eso lo que escuchamos sabemos que es así, pero que de noche permite una gran actividad. Por la noche la banda se activa para nivel local, regional y intercontinental. Es sensible a la interferencia por ruido atmosférico y al fado, ¿no? El desvanecimiento. Con la capa D la vuelve inutilizable también como la de 180 durante el día. Al caer la noche desaparece de igual y gracias a la capa F recupera rápidamente una gran actividad con contactos, como dijimos, es prácticamente el comportamiento igual a la de 160, pero es más fiable con relación a las comunicaciones nocturnas. 60 metros, acá hay una explicación incluso de por qué la banda fue solicitada y fue adjudicada. Bueno, es tanto apta para distancia de X como para contactos regionales. Existen asignaciones diferentes en otros países y se requiere compatibilidad operacional para contactarlos, y en general operando en split. Cuando se hizo la banda de 60 metros, algunos adoptaron el sistema de canales. ¿Y por qué en split? Ahora te explico. Es decir, cuando la adoptaron, cada uno hizo lo que se le antojó. Entonces Estados Unidos adoptó un sistema de canales, que otros lo siguieron, y en Europa tomaron otros canales y otros lo siguieron. ¿Qué pasa? Que los canales no coinciden, ¿no? Entonces hoy día, si tú querés comunicar en esta banda, es decir, es imposible porque tu reglamentación no te permite entrar en el canal del otro. Esto lo que se hace se usa comunicando en split, ¿no? En split o en duplex, ¿no? Bueno, está a medio camino entre 80 y 40 metros, cuenta con sistemas parecidos entre estas dos bandas, y forma un puente. ¿Ustedes saben por qué se pidió? Esto se pidió básicamente porque había un periodo de la noche, de la tercera noche, que la banda de 40 metros no permitía comunicación, ni tampoco la de 80. Entonces se pidió un segmento en el medio, sobre todo para situaciones de emergencia en el Caribe, porque cuando había situaciones de emergencia en el Caribe había momentos
de la hora en la cual los radioaficionados en la operación de la radioaficionada eran totalmente inútiles porque justamente una banda estaba cerrada y la otra estaba abierta. Entonces hizo algo medio. En Uruguay nosotros tenemos asignado a la banda 60 metros lo máximo de potencia que se puede, que autorizó UIT, que son 25 vatios, y un canal solo de 15 kilohercios. Lo demás están haciendo en contra de las recomendaciones de UIT. Pero no tenemos un sistema canal, tenemos la posibilidad de movernos ahí tranquilamente. 40 metros. La característica se usa para establecer contacto en todos los rangos de distancia, sea nacional, regional o intercontinental. No es una banda nocturna, es una banda intermedia entre nocturna y diurna. A diferencia de 80 y 60, sufre menos absorción que la B. Y está prácticamente abierta las 24 horas del día, salvo cuando nosotros queremos hacer el práctica operativa. Ahí se nos cierra. Eso iba a decir, pero no lo quise hacer. Pero honestamente tendría que haber comunicaciones, digo, a nivel local, ¿no? Durante el día los contactos a nivel nacional o regional son gracias a la propagación por reflexiones en la capa E. Y mucho también por onda de superficie a nivel regional corto, ¿no? Local. Cuando llega la baja ionización y el caer de la noche, la capa F releva a la E, o sea, la E desaparece y quedan las comunicaciones por F, y permite contacto durante la noche con la ventaja de que el ruido es mucho menor que tanto en 80, en 60 y 160 metros. La ausencia de la capa D permite ángulos más rasantes, o sea, se pueden enviar más hacia abajo las ondas, y por lo tanto obtener contactos más lejanos, incluso intercontinentales. Es muy común tener contactos intercontinentales durante la noche en todos los modos, ¿no? En especial en telegrafía, ¿no? Es muy fácil. 30 metros. 30 metros es una de las bandas más hermosas que hay, ¿no? Porque se utiliza principalmente para conexiones de X, y ya que la capa F2 en la ionosfera son posibles, tanto F2 o F cuando están unificadas las dos capas, durante las 24 horas del día. En la capa la banda de 30 metros permite comunicación ad X durante todo el día. Es una banda que se limita a la telegrafía y los modos digitales. Bueno, en contrario a lo que ocurre con la de 40 metros, sufre menos absorción. La capa D casi no tiene absorción capa D. Al mismo tiempo es una banda que aprovecha favorablemente durante el día y durante la noche la F, y por esa razón la banda muy favorable para el DX. Si nosotros operamos en 30 metros, en algún momento siempre en cualquier momento vamos a tener una condición de preparación para algún lugar del planeta a distancia. 20 metros es la banda de X más popular. Durante días proporciona comunicados confiables a distancias de varios centenares hasta unos miles de kilómetros. Y durante el atardecer se abre y las condiciones se hacen posibles comunicarse a todas partes del mundo. Las comunicaciones normales se realizan únicamente por onda celeste, o sea, por onda espacial, en general ionosférica. Pero se consigue buenos comunicados locales mediante ondas terrestres, no de superficie, sino la que va a nivel del suelo, pero no al nivel del suelo, sino entre el suelo y la ionosfera, sobre todo si la antena se encuentra algo elevada, si está alta. Proporciona mejor resultado durante los periodos de mayor actividad solar, como la mayoría de las bandas altas, es el comportamiento que tiene banda alta, por más que no es una banda alta, está ahí en el medio, ¿no? Cuando permanece abierta para larga distancia durante casi todo el día y la noche. Cuando hay buena actividad solar, la banda está abierta casi todo el día y en especial durante la noche. En periodo de menor actividad pueden esperarse frecuentes aperturas a larga distancia durante algunas pocas horas. Debido a que las frecuencias críticas suele estar por debajo de los 14 MHz, siempre hay una zona de silencio que comienza más allá del alcance de la onda terrestre. Es una banda que siempre vamos a encontrar zonas de silencio. Bueno, a diferencia Lástima de que la vamos a mirar de afuera por 2 años. Sí, no, por 2 años no, por 5. Ah, se quedó callado. La banda de 20 metros accede a la margen superior.
Le falta mucho. Con diferencia de la de 160, 80, 60, no dice acá, y 40, sufre muy poca absorción por parte de la D. Esta sí, sufren absorción y aprovecha favorablemente durante el día y durante la noche la capa F, ¿no? De vez en cuando se puede realizar contactos a corta distancia utilizando la capa E. Y en invierno se cierra rápidamente, lo que hace que la mejor época para hacer contactos de X sea entre la primavera y el otoño. En verano, contactos de X por F2 son posibles durante las 24 horas. Banda 17. Esta tampoco, esta tenés que esperar 5 años. Ojo, 5 o 4 años. Si tenés QSL, en 4 años podés llegar. Básicamente tiene la misma característica de 20 metros, pero es mucho más afectada por los ciclos solares. Es una banda que aprovecha favorablemente la F1 durante el día. Y es una banda muy favorable para DX, únicamente en años de alta actividad solar, cuando la MUF, la frecuencia máxima utilizable, sube lo suficiente para incluirla dentro de O sea que empieza ahora el asunto. Voy a empezar a meter FT8 ni bien pueda. Sí, no, yo la verdad no sé si, porque la propagación está muy fea, incluso en estas bandas. ¿Sí? Pero sería de pensar que es posible. Bueno, banda 15 metros, sí, en 2 años ya la puedes tener. Al igual que 17, es una excelente banda de X. En caso de fuerte actividad solar, en el periodo de poca actividad solar, y una banda únicamente de una. Es una linda, el 15 metros es una banda muy linda. Aquellos que en algún momento pudimos disfrutar de ella, cuando podíamos acceder a ella, la verdad que la disfrutaba. Bueno, aprovecha favorablemente durante el día la F1, igual que la 17. Es muy favorable para el DX cuando la MUF la incluye. Su ancho de banda, o es una banda ancha, de 450 kHz, hace que es una banda cómoda para operar en periodo de actividad solar. Porque las demás bandas son chicas, ¿no? Esta banda es ancha, entonces permite justamente moverse ahí sin que haya necesidad de estar apretujados e interfiriéndose con los demás. La de 12, también banda WARC, es diurna y es una muy buena banda de X, pero tiene casi las mismas condiciones de la 15, pero es mucho más afectada por los ciclos solares, ¿no? Aprovecha durante el día F1 y es muy favorable para DX únicamente en años de alta actividad solar, cuando la MUF sube lo suficiente y la incluye. En otras épocas es casi como la de 10, sorda muda. La de 10, de comportamiento variable y sumamente dependiente de la ionización y por ende el ciclo solar, se abre con la aurora y puede seguir usando durante algunas horas luego del ocaso. Así es una banda que necesariamente de noche prácticamente desaparece. Con la capa de 6 metros es favorable a la propagación de esporádicas ya que, bueno, es una banda ahí de cambio entre la onda corta y la VHF, tiene comportamientos a veces similares al VHF. Tiene funcionamiento, como decía acá, de banda VHF y VHF, y utiliza, por lo tanto, los mecanismos de propagación que afectan a ambos, ¿no? Y es muy favorable para DX únicamente los años de alta actividad solar. Yo este concepto lo discuto porque yo les dije el otro día, hay un concurso que se hace en febrero que es de la banda de 10 metros, y la banda de 10 metros pasa de no escucharse absolutamente nada, estar poblado, que no hay lugar donde operar. Es más también un problema de que no se utiliza, más que menos. 6 metros, ya entramos en el VHF, pero tiene también, está a medio camino entre la onda corta y VHF, ¿no? Sin embargo, el modo esporádico E, que aparece preferentemente en verano, es sumamente apreciado para los contactos a grande distancia. La banda de 6 metros, yo le dije más o menos cuál es la idea que se utiliza, ¿no? Uno se sintoniza acá en 50.110, la frecuencia de ventana de X. La mayoría de la gente que le gusta hacer 6 metros tiene ahí el equipo sintonizando eso, y si se abre, porque las capas, recuerda, esporádica, por algo es esporádica, ¿no? Es esporádica.
uno no las puede predecir de ninguna forma. Entonces, cuando hay una apertura, algo va a aparecer aquí y uno entonces comunica. Bueno, de hecho ofrece casi todo el tipo de propagación conocida, porque tiene tanto HF y VHF. En el pico de un ciclo de manchas solares, la capa F puede proporcionar contactos mundiales, como si fuera una banda cualquiera de onda corta, haciendo de X en forma bastante frecuente y confiable. Los modos de propagación más familiares son, además de la reflexión por la capa E esporádica, otros como la auroral, la dispersión meteórica, la transecuatorial e incluso el uso de rebote lunar. Yo resalto siempre acá en esta zona lo que es transecuatorial. Aparte de esporádica, la transecuatorial, como digo, es un fenómeno bastante, es un fenómeno frecuente en el verano. 2 metros. Típicamente VHF. ¿Hubo alguien ahí que quedó sorprendido por rebote lunar? Dijo, ¿qué? Creo que alguien dijo, consultó algo de eso. No. Yo dije cómo porque no entendí lo que él dijo. No, el rebote lunar, ¿no? Bueno, típicamente de VHF, su utilización es básicamente para contacto de carácter local, sirviendo circuitos de onda directa, ¿no? Hasta a lo que es el horizonte visual, al horizonte radial. En condiciones especiales puede tener aperturas de X a mediana distancia. Puede experimentar en mayor o menor medida todos los modos de propagación, sin embargo su comportamiento es sumamente variable y depende de muchos factores, como por ejemplo la existencia de inversión de temperaturas en la troposfera, lo que es conducción o dispersión troposférica. A causa de esas inversiones, la propagación es favorable durante la mañana y en el verano. También existen condiciones favorables durante las lluvias de meteoritos, las auroras boreales, donde por la gran distorsión, entre otros modos, se usa telegrafía y de baja velocidad, como hablamos hoy, y esporádicas E. En algunos de estos casos se han obtenido rendimientos superiores a los 400 kilómetros. Con 400 kilómetros es una distancia muy, muy grande para comunicación en 2 metros. Y hasta aquí nos quedamos.